rojos. Entonces, nos centramos también en la médula como el origen de las tres líneas celulares, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando hablamos de anemia estamos hablando de la serie roja, y bueno, conocemos las características normales a grandes rasgos, sabemos que son una especie de discos medios cóncavos, redonditos, y esto como en laboratorio no nos van a tomar una foto de cada glóbulo, entonces nos los describen en tamaño, color, forma. Cuando hablamos de tamaño, normocitosis vendría a ser tamaño normal. De 80 a 100 es el tamaño normal. Normocrómica es el color. Es la cantidad de hemoglobina que está en cada glóbulo rojo, es lo que le da el color rojo. De 26 a 32. Y bueno, la forma, las formas que les he colocado son patológicas, que nos indican, por ejemplo, si encontramos acantocitos, que son como glóbulos rojos, como que espiculados, o sea, con espinas, es clásico de una hemólisis. Drepanocitos de anemia falciforme, equistocitos, puede ser hemólisis o anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué pasa si el glóbulo rojo, en lugar de ser de 80 a 100, estamos hablando de un glóbulo de 70? Hay una microcitosis, el glóbulo es pequeño. Si estamos hablando de un glóbulo de 110, es una macrocitosis. Entonces, de ahí salen los términos micro, normo y macrocitosis. Lo mismo pasa con el color. Cuando hay una hipocromía, significa que el glóbulo tiene menos hemoglobina. Si estamos hablando de 20, es hipocromía. Hipercromía vendría a ser de 32 para arriba, o sea, por ejemplo, un glóbulo con 36. Hipocromía, normocromía, hipercromía. El término anisocitosis habla de diferentes tamaños. O sea, si yo me saco sangre ahorita y evalúo 10 glóbulos rojos, encontramos normocíticos, macrocíticos, microcíticos. O sea, no hay un estándar. O sea, es normal en sí que hayan diferentes tamaños, pero cuando hay una anisocitosis muy intensa, es como que de los 10, 3 son normocíticos, 3 son macrocíticos, 3 son microcíticos. Algo así como para entender el concepto. Y bueno, el color, anisocromía, diferentes colores. De mis 10 glóbulos rojos, 4 son normocrómicos. De ahí tengo 3 hipocrómicos y 3 hipercrómicos. O sea, no está, la hemoglobina que tengo no está distribuida, normalmente no está distribuida correctamente en mis 10 glóbulos rojos. Entonces, algunos tienen lo normal, otros tienen mucho, otros tienen poco. Anisocromía. Policromasia nos habla de los reticulocitos, que básicamente son los glóbulos rojos jóvenes. Adelantándoles un poquito, cuando tenemos muchos glóbulos rojos jóvenes, estamos hablando de una buena función medular, porque implica que la médula está regenerando los glóbulos rojos que perdemos. Y bueno, la poiquilocitosis tendría que ser de diferentes formas, ¿no? En los términos de anisocitosis creo que vendría a ser el principal, sobre todo porque nos habla como de los tamaños, que a veces es muy relacionado con anemia. Entonces, la anemia como la hemoglobina se vive a través de los glóbulos rojos. Generalmente es más frecuente en mujeres que en hombres. 35% de los casos de anemia en mujeres, 20% de hombres. Perdón, 35% de las mujeres tienen anemia, 20% de los hombres tienen anemia. La más prevalente, la más frecuente, o sea, si yo les digo mi paciente tiene anemia, lo más probable es que sea una ferropénica, sobre todo en países subdesarrollados, ¿no? ¿Cuál es la clínica? O sea, ¿cómo se va a ver un paciente con anemia? Fatiga, disnea, taquicardia, palpitaciones, palidez. Sabemos que la función fisiológica de los glóbulos rojos es adherirse al oxígeno y con eso hacer una perfusión a nivel sistémico. Entonces, si yo tengo poquitos glóbulos rojos, tengo que hacer que circulen más rápido para que pueda hacer una correcta perfusión del oxígeno. Por eso es que está la taquicardia y las palpitaciones, ¿no? Porque el paciente siente que el corazón late muy rápido, porque es la única manera de que el cuerpo trata de compensar esta disminución de glóbulos rojos. La disnea es por lo mismo, porque al fin y al cabo,
necesita como compensar de cierta manera, y por eso también está la fatiga y la palidez. Entonces, el metabolismo del hierro, tenemos como componentes, la transferrina es la proteína que transporta el hierro hacia el hígado para que se forme la hemoglobina. La ferritina son depósitos de hierro y tenemos la hemoglobina, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Del hierro que consumimos, 65-70% es hemoglobina y ferritina es 25-30%, ¿no? Con hemosiderina. Más que todo acá nos vamos a centrar en hemoglobina. Entonces, si nosotros consumimos diario de 10 a 15 miligramos de hierro, solo absorbemos el 10%. Si yo ingiero 10, absorbo el 1%. Ahora, yo tengo una hemorragia constante y pierdo 2 miligramos al día, no sé si se dan cuenta del desbalance. Claramente ya tienen que agarrar de mis reservas, o sea, de la ferritina. Y cuando la ferritina que tengo se acabe, van a agarrar de la hemoglobina y ya no va a haber más producción medular, porque ya no hay hierro, ¿no? Entonces, es un balance de lo que entra con lo que sale, ¿no? Entonces puede haber pérdidas por una descamación de piel, heridas, menstruación, embarazo. Fisiopatológicamente podemos tener 3 causas de la pérdida de hierro. Puede ser una disminución de la producción medular de glóbulos rojos, un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos o las pérdidas hemáticas. Entonces, disminución de la producción medular de glóbulos rojos. Tenemos la médula ósea roja, que es la que produce. Si tenemos alguna alteración en esta, no va a producir. Y cuando los glóbulos rojos que tengo circulantes se mueran por el ciclo que tienen, o sea, hagan una apoptosis, ya no voy a tener glóbulos rojos, ¿no? Entonces, puede ser una alteración primaria, podría ser una aplasia medular, eritoblastopenia, piloplastias, o sea, una disfunción misma en la médula ósea roja, o una alteración secundaria, o sea, falta de los nutrientes. Si yo ingiero poco hierro, o sea, ¿cómo produce el glóbulo rojo si no tiene el componente principal que es el hierro? Después tenemos la infiltración medular, déficit de eritropoyetina o enfermedades, ¿no? Que hacen que la producción baje netamente. La vitamina B2 y el ácido fólico también son muy importantes porque son necesarios. Es como que el sustrato son los ingredientes para el glóbulo rojo. Entonces, si no tengo, no se puede hacer un glóbulo rojo, entonces hay una disfunción de la producción. De ahí tenemos un aumento en la destrucción de glóbulos rojos, básicamente el análisis. Si yo debería si se debe destruir 10 glóbulos rojos al día, cuando hay una hemólisis se pueden destruir 15 más. Entonces, puedo decir un número, ¿no? Entonces, si yo pierdo más de lo que produzco, hay un desbalance y por ende los niveles de hemoglobina se reducen. Puede ser la causa congénita o adquirida, extracorporal o intracorporal. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero básicamente es destrucción de los glóbulos rojos. Con las pérdidas hemáticas, como les dije, pueden ser agudas por una hipovolemia o un shock. O sea, si una persona se choca, o sea, si estoy manejando, choco mi carro, tengo un accidente, va a haber una hemorragia intensa que me puede hacer perder mucha sangre que va a demorar en regenerarse, ¿no? Porque es mucha cantidad de sangre como para regenerar rápidamente. O si no, crónicas en el tracto gastrointestinal o genital. Sobre lo del tracto gastrointestinal es tanto en hombres como en mujeres, pero en genitales sobre todo mujeres, por el hecho de que existe lo que es la menstruación, embarazo. Entonces, con la menstruación a veces un ciclo irregular puede hacer que sea una pérdida muy intensa, muy constante, y genera un desbalance en nuestro metabolismo de hierro, o sea, muy poca ingesta para la cantidad de pérdida. Ahondando un poquito más en la forma de los glóbulos rojos, tenemos estos conceptos de laboratorio. Entonces, el volumen corpuscular medio es el tamaño, hemoglobina corpuscular media es el color, concentración de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del glóbulo rojo, amplitud de distribución eritrocitaria nos habla como que de esta diferencia de tamaños,
y el índice de producción medular nos habla de cómo está funcionando la médula. Ay, los importantes aquí básicamente es volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio e índice de producción medular. Esos son los principales que van a necesitar para fisiopato. Entonces, el tamaño promedio de los glóbulos rojos, ya les dije, de 80 a 100. Acá tenemos la fórmula que podemos hallar, es el hematocrito, el porcentaje de hematocrito por 10 eritrocitos. Entonces, es una fórmula que en sí no es que les vayan a tomarla. Lo principal es que entiendan qué es el volumen corpuscular medio. Y si ustedes se sacan ahorita un hemograma completo, les van a dar volumen corpuscular medio. La idea es que entiendan qué es el volumen corpuscular medio. Volumen, tamaño. Hemoglobina corpuscular media, la cantidad de tinte que tiene un glóbulo rojo. O sea, la hemoglobina va a ser como el color. Entonces puede estar hipocrómico, o sea, muy poco coloreado, normocrómico, coloreado bien, o hipercrómico, como si un niñito lo hubiese colorado y hubiese agarrado como que el lápiz así, y estuviese muy, muy intenso el color. Y bueno, el índice de producción medular, acá tenemos la fórmula, básicamente nos habla de la función de la médula ósea. Entonces, si yo tengo una hemorragia ahorita, muy intensa que me hace perder 2 litros de sangre, ya, me estabilizan, pero voy a tener los reticulocitos elevados porque, o bueno, mi índice de producción medular va a estar alto porque mi cuerpo va a tratar de regenerar todos estos glóbulos rojos que he perdido, ¿no? Si tengo un índice de producción medular mayor a 2, hablamos de una hematopoiesis eficaz, una anemia regenerativa, porque lo que pierdo lo vuelvo a construir. Cuando es menor a 2, es una anemia hipoproliferativa, o sea, regenerativa, pese a que, y esto lo vamos a ver en el siguiente diapo, pero es básicamente cómo funciona la médula, o sea, ya, yo, por ejemplo, personalmente yo tengo como 11 hemoglobinas, o sea, estoy baja. Mis reticulocitos tendrían que estar altos, porque yo tengo los sustratos, entonces, como que tienen que estar produciendo, como para recuperar ese uno que me falta, ¿no? Algo así. Entonces, tendrían que estar altos, ¿no? La mejor forma de estudiar anemia es como que por los tipos, como que plasmar lo que ya sabemos del volumen y del color en los tipos de anemia. Entonces, he tratado de organizarlo como que de una manera más sencilla, porque al menos a mí sí como que no me gusta tanto la anemia, es como que, porque lo que pasa con la anemia es que no hay nada absoluto. O sea, no les puedo decir que cuando hablamos de un BCM aumentado, miren, o sea, de un volumen corpuscular medio aumentado puede ser megaloblástica perniciosa o hemolítica. O sea, son 3 tipos. O sea, con un solo valor no lo pueden sacar. Entonces tienen que también, si es que les ponen algún caso en el parcial, analizar todos los datos que les dan la clínica del paciente. Si les dicen paciente con una hemorragia severa por un traumatismo, podemos pensar en ferropénica, ¿no? Porque es una deficiencia de hierro. Son pérdidas agudas. Pero los valores corpusculares van a estar bien. Tenemos que ya evaluar más factores. No, por un solo factor no pueden determinar qué es. A ver, la ferropénica, talasémica y enfermedades crónicas van a tener el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio reducidos. O sea, van a ser glóbulos rojos chiquititos y mal coloreados, ¿no? La ferropénica y las enfermedades crónicas suele ser regenerativa, porque si yo no tengo sustrato, o sea, yo no tengo hierro, ¿cómo voy a hacer nuevos glóbulos rojos? O sea, no puedo, porque no tengo con qué. Lo mismo en la enfermedad crónica, o sea, no, el paciente está como, el organismo está como sosteniéndose, ¿no? Entonces no tiene con qué. Y bueno, la talasémica viene a ser una más hereditaria y suele ser regenerativa. Entonces, ferropénica, deficiencia de hierro netamente. El hierro que ingiero no es el mismo del que pierdo, entonces hay menos hierro para las funciones sistémicas. La talasémica es un trastorno hereditario en la producción de hemoglobina, o sea, es genético. Por eso es que suele ser regenerativa. La diferente en este grupo podría ser la talasémica. Y bueno, las enfermedades crónicas pueden ser en respuesta a enfermedades crónicas, autoinmunitarias, inflamatorias. Si hablamos de, por ejemplo, un ciclo menstrual irregular,
es como una pérdida constante. Podemos quizás clasificarla como una enfermedad crónica, ¿no? Depende, y ahí viene mucho que ver con la clínica. De ahí tenemos la megaloblástica y la perniciosa. Megaloblástica, mega, grande. Volumen corpuscular medio aumentado. Vamos a encontrar el índice de producción medular normal o regenerativo. ¿Por qué? Porque en ambas hablamos de una falta de sustratos. Puedo tener el hierro bien, la ferritina va a estar bien, pero el problema es que no tengo ácido fólico o B12 en la megaloblástica. Entonces, si yo no tengo el ácido fólico y la B12 y yo los necesito para construir mi glóbulo rojo, no voy a poder construir glóbulos rojos, ¿no? Entonces va a haber una deficiencia, puede ser normal o, bueno, disminuido. Cuando hablamos de megaloblástica hay deficiencia o de ácido fólico o de B12. La anemia perniciosa es netamente falta de B12, o sea, es como un subtipo de megaloblástica. Pero si es que le preguntan en el examen, ya saben, o sea, si dice ácido fólico, megaloblástica, o también dice anemia por deficiencia de folatos. Pero las que tienen como que nombre más raro vendría a ser megaloblástica y perniciosa, ¿no? Megaloblástica es o de ácido fólico, o de B12, o de ambos. Perniciosa es falta de B12 y anemia por deficiencia de folatos, falta de ácido fólico. La anemia hemolítica va a ser una, básicamente, destrucción de glóbulos rojos. Va a haber un volumen corpuscular medio aumentado, igual que en la megaloblástica, pero esta sí va a ser regenerativa intensamente. Es como el sistema inmune reconoce glóbulos rojos y los comienza a destruir. Para eso se usa el test de COMS. El test de COMS debe salirle positivo, ya sea el indirecto o el directo. El test de COMS identifica los anticuerpos que están haciendo que esté la destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, la característica acá es que va a haber una hiperbilirrubinemia predominio directo. ¿Por qué? Porque la destrucción de los hematíes me va a generar este aumento de la bilirrubina. Y bueno, la clínica principal va a ser la hiperbilirrubinemia, porque solo diciéndoles el volumen corpuscular medio como que no saca mucho. Entonces es importante esto, les dicen test de COMS positivo y estamos viendo una hemolítica, ¿no? Y bueno, las aplásicas son las regenerativas por el daño a la médula ósea roja. Básicamente una disfunción en la médula ósea, es una anemia central. Entonces, aparte de que va a haber una anemia, o sea, muy pocos glóbulos rojos, también pueden haber plaquetopenia o linfocitopenia, o sea, una afectación de las 3 líneas sanguíneas que les mencioné al inicio, ¿no? Entonces, eso es como que, eso es lo mejor que puedo como organizar lo que son anemias, para que se pueda como entender mejor. Ahora, esto les he puesto algunos valores normales como para que los tengan en noción. Los principales acá es 80-100 de volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media de 27-33, por ejemplo. En teoría de laboratorio, que es el siguiente ciclo, les van a decir de 26-32, o sea, pero más o menos está por ahí, pues, ¿no? Y bueno, en el seminario les van a preguntar leve, moderada y grave. Sé que esta foto como que no está muy nítida, pero son los valores como más cercanos a los que suelen preguntar. Entonces, más o menos ahí pueden apuntarlo para su seminario porque los doctores suelen preguntar esas cosas. Y bueno, trastornos de la coagulación. Acá, para la coagulación, interfiere la línea plaquetaria, pero a la vez los factores tisulares son enzimas. Entonces, tenemos que repasar un poquito la cascada de coagulación. Sabemos que hay una línea o una vía extrínseca e intrínseca común. Ahora se suele ver lo que es ya no se ve todo como extrínseca e intrínseca común, sino se ve todo como un sistema, pero para explicarlo a veces es más sencillo con esto, ¿no? Entonces, la extrínseca comienza con el daño endotelial. Cuando hay un daño endotelial, es como que se rompe el endotelio y el factor tisular que está fuera del vaso entra. Junto con el factor 7 forman el 7 activado. O sea, estos dos activan el 7. Y este 7 activado media una reacción del factor 10 al factor 10 activado. Cuando tenemos el factor 10 activado
junto con el factor 5 activado forman el complejo 10 activado 5 activado que transforma la protrombina en trombina. Y esta trombina, el fibrinógeno en fibrina. Entonces la fibrina vendría a ser lo que nos ayuda a formar el tapón plaquetario, el coágulo, que no haya una hemorragia. Desde el 10 activado ya estamos hablando de vía común. La vía intrínseca se puede explicar también con lo que es el fenómeno de la amplificación. Cuando tenemos trombina, la trombina misma es la que activa el 8. Del 8 pasa el 8 activado, y bueno, del 11 al 11 activado, y vamos activando todo, ¿no? Vemos que la trombina, que es la que activó, que es la que fue activada por la vía extrínseca, es la que activa la vía intrínseca, y la vía intrínseca termina con el 9 activado y el 8 activado, activando el 10 a 10 activado. Entonces, si vemos, literalmente es una cascada, no es como un ciclo. Con solo la liberación del factor tisular, terminamos con un 10 activado, y bueno, terminamos en trombina, y la trombina nos amplifica también la activación del 5 al 5 activado. Entonces, es como que solita se retroalimenta. Entonces, eso es genial, ¿no? Porque si tenemos una hemorragia masiva, necesitamos que la contención sea amplificada. El tema está en que también eso puede generar una trombosis patológica, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos un nivel? O sea, ¿cómo hacemos que toda la sangre de nuestro cuerpo no se coagule? O sea, ¿cómo como que detenemos tanta coagulación con la hemostasia, ¿no? Entonces, acá es donde interviene la proteína C, que vamos a ver acá. La proteína C reactiva, va a actuar a nivel del 5A, del 8A, como que deteniendo la coagulación. Lo bloquea, y entonces, así tenga la trombina, ya no actúa el 5 activado, ¿no? Entonces, es como que coagula, pero no tanto, como por así decirlo. También tenemos la antitrombina, que nos ayuda con la hemostasia, como que deteniendo, frenando un poquito a la trombina. Entonces, el objetivo de estos factores como que vendría a ser detener un poquito la coagulación generada por toda esta amplificación de las vías de la coagulación. Entonces, cuando hay una hipercoagulabilidad, cuando hay en alteraciones de la proteína C reactiva, si tenemos una resistencia a la proteína C reactiva, nuestra proteína va a querer detener la cascada, pero no va a poder. Entonces va a interferir, pero la vía se va a seguir activando, se va a seguir activando. Entonces ahí viene la disfunción, el estado de hipercoagulabilidad. Tenemos también una deficiencia de proteína C. Si necesitamos la proteína C para detener esto, no se va a poder. Entonces, porque no tengo, entonces, o no tengo suficiente. Entonces, nuevamente, la cascada se va a seguir amplificando y se va a seguir amplificando hasta no sabemos cuándo. Y bueno, la deficiencia de proteína S. La proteína S tiene componentes, ¿no? Y uno de los componentes como que la forma es la proteína S. Entonces, si yo no tengo proteína S, no tengo proteína C, por ende puedo tener esta cascada de coagulación. Y bueno, la antitrombina también es un tema principal, ¿no? Porque si ven, ¿quién se encarga de la amplificación? La trombina. La antitrombina, les dije como que frenaba la trombina. Entonces, si no tengo antitrombina, la trombina va a seguir amplificando, amplificando, amplificando. Y cuando amplifico las vías de coagulación, genero más trombina, que sigue amplificando la cascada. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es la trombocitopenia. La trombocitopenia, cosas interesantes acá vendría a ser la enfermedad de von Willebrand. Acá tenemos una deficiencia del factor 8. Entonces, hay una deficiencia en la vía de coagulación. Yo necesito el factor 8 activado para activar la vía intrínseca. Entonces, si yo no tengo vía intrínseca, entonces basta mi cascada solamente con la vía extrínseca, entonces puede haber una deficiencia de la coagulación. Ahora, también tenemos la vitamina K. Hay factores dependientes de la vitamina K para su síntesis.
La mnemotecnia que muchas personas utilizan, yo también, es 1972. 10, 9, 7 y 2. Esos 4 factores necesitan la vitamina K para su síntesis. Y esa mnemotecnia de 1972 también les va a servir para este fármaco. Entonces, 1972 necesita vitamina K para la síntesis. Entonces, si yo no tengo vitamina K porque no como suficiente vitamina K o estoy tomando warfarina, que bloquea la síntesis de los factores de vitamina K dependientes, no voy a tener los factores 10, 9, 7 y 2. O sea, si yo no tengo 10, básicamente no se activa la vía común. 7 está por acá. O sea, no se une con el factor tisular. No pasa nada acá. 10, 9, el 9 está por acá. Acá también hay disfunción vía intrínseca y 2. O sea, 2 me parece que es el factor tisular, ¿no? O sea, entonces no funciona la vía, ¿no? Porque los factores que dependen de la vitamina K o están reducidos o no están. Entonces puede haber una hemorragia también. Bueno, los fármacos. Una vez que yo tengo fibrina, la fibrina es la que estabiliza el tapón plaquetario. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy tomando un AINE? Una de las funciones de los AINES es antiagregación plaquetaria. Es como que le ponen como aceitito al vaso sanguíneo, entonces las plaquetas se tratan de pegar, pero se resbalan. Entonces, sobre todo la aspirina, que se suele usar para pacientes cardiópatas, para que no se formen trombos, para que no se formen coágulos. Si yo estoy tomando aspirina y tengo una hemorragia, va a sangrar más de lo usual porque las plaquetas no se pegan, les cuesta más. Entonces puede ser muy beneficioso para un paciente que, por ejemplo, como vamos a ver, tiene quizás una coagulación intravascular diseminada o alguna coagulopatía de hipercoagulabilidad, pero el problema está en que nos genera una disfunción a la hora de generar el tapón plaquetario. La enfermedad hepática crónica y una infección por Helicobacter pylori también se les mencionan en la teoría y básicamente también nos generan esta complicación en lo que es la activación y la generación del tapón plaquetario, ¿no? Sobre todo la enfermedad hepática crónica, por lo que son la síntesis de los factores. Un hígado disfuncional genera como muchos problemas, en este caso, un tema con la síntesis. Y bueno, sobre la coagulación intravascular diseminada, no hay mucho que decir y no hay mucho que tomar porque el nombre lo dice solito, ¿no? Es una activación difusa de la cascada de coagulación y del sistema fibrinolítico endógeno. Entonces, básicamente al paciente se le forman coágulos y trombos por todos lados y puede ser o sea, puede generar, como vimos en las clases de cardio, de infarto agudo de miocardio o de enfermedad cerebrovascular, una isquemia en el tejido, en la arteria renal, o nos puede generar, o sea, por ejemplo, si tenemos un coágulo en la arteria renal, una hipoperfusión renal, renina angiotensina aldosterona, o sea, pueden haber diversas complicaciones. Y bueno, la etiología de la coagulación intravascular diseminada puede ser por infecciones o sepsis, una malignidad, traumas, enfermedad hepática, otros, ¿no? Eso es lo principal. Pero básicamente para entender la fisiopatología de la coagulación tenemos que entender la cascada de la